digo que voy a hablar de las virtudes y el capitalismo. Voy a hablar así una locución así muy fina sobre la virtud y el capitalismo. A ver, estaba yo para el curso del Juan de Mariana, que me invitaron amablemente este año, estuve leyendo a Daniel Bell, que es un sociólogo americano, no sé si alguno lo conoce, tiene un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, que es un libro así, que explica, un libro fantástico, a mi entender, que explica muy bien, primero, cuáles son las virtudes que llevan a que exista una sociedad capitalista y después, como esa sociedad capitalista, una vez avanzada, una vez que triunfó, está destruyendo las virtudes que llevaron a triunfar al capitalismo. Esa es la tesis de Bell, y es una tesis que a mí me parece muy interesante. Es decir, antiguamente los gallegos de antes hablaban del vicio, que la gente ahora tiene mucho vicio. Se volvió muy fina y ahora tiene mucho vicio, ya no quiere trabajar, ya no quiere hacer los trabajos duros, ya está siempre quejándose, que todos son derechos, que todos son así... que no hay que explotar a la gente, un montón de cosas, que se perdieron los hábitos que hacen a la gente triunfar. Y esa es la tesis de Bell. Entonces yo quise, en esta conferencia, explicar, que la primera conferencia sí que se da en el Instituto Joan de Lugo como tal, instituto reformulado, quise explicar primero qué es lo que lleva a una sociedad a ser capitalista, cuáles son las virtudes previas que llevan al capitalismo y cuáles son las virtudes que explican que el capitalismo florezca más en unas sociedades que en otras sociedades. El capitalismo, la sociedad capitalista está compuesta de tres elementos, básicamente, ¿no? Es decir, que es por un lado, la existencia de capitales, dos elementos, mejor dicho, la existencia de capitales, o sea, de ahorros, de bienes que no son consumidos directamente, sino que se ahorran para ser consumidos en el futuro o para ser consumidos de otra forma. Son parte del consumo, por ejemplo, o millo da semente, o sea, el millo de la siembra. Es decir, se apartaba parte del maíz, no se consumía en el momento y servía para producir más maíz en el futuro. Ese es un ejemplo de capital primitivo. Pero después cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de máquina requería un proceso de producción temporal, necesitaba un ahorro, necesitaba de una serie de productos que alimentaran al productor de la pala, después del arado, después del tractor, después de lo que venga después. Necesitas un ahorro previo para financiar eso. Entonces, ese es el primer capital, pero necesitas un capital previo. Ese capital tiene que ser invertido de forma capitalista. Si no, tampoco vale de nada. Ese capital ahorrado, si lo gastamos, por ejemplo, en ir a la playa, se consume, pasamos muy bien unos días, pero después no produce más. Ese capital tiene que ser invertido, y para ser invertido requiere de un conjunto de instituciones, que son lo que llamamos el sistema capitalista. Requiere de un sistema bancario, por ejemplo, requiere de un sistema de seguros, requiere de una bolsa de valores. Mises, cuando hablaba del sistema capitalista, decía, ¿qué caracteriza un sistema capitalista de uno socialista? ¿Cuál es la diferencia esencial? Es que haya un mercado de valores, esto es, que se puedan comprar y vender empresas en el mercado. Ese conjunto de instituciones es muy sofisticado y es lo que desarrolla el capitalismo, porque el ahorro en sí no dice nada. Lo que necesita es ese ahorro ser correctamente invertido de tal forma que se oriente en cada momento a la mejor de las posibilidades productivas existentes. Y para eso necesitamos de tipos de interés que nos digan: el capital es abundante o es escaso. Un tipo de interés bajo nos dice no hay capital, señor. Perdón, un tipo de interés bajo nos dice el capital es abundante, es el momento de comprar un tractor, es el momento de comprar un pisón para el ayuntamiento o una pala, ¿no? Y porque sabemos que es el momento, el tipo de interés es bajo, podemos financiar ese producto. Podemos comprar un camión, podemos comprar un robot, podemos comprar una nave industrial, podemos comprar un nuevo terreno. ¿Cómo lo sabemos? El tipo de interés es bajo, es el momento de comprarlo. A su vez, el tipo de interés alto, señores, no hay capital en estos momentos disponible. Por tanto, es el momento de no invertir y solo se invierte en aquellos sectores productivos, en aquellas actividades industriales que batan o sobrepasan ese tipo de interés. O sea, tiene que restringirse el crédito, el capital, el ahorro a las cosas que dan un beneficio mayor. Ese es el sistema capitalista, que es un sistema muy complejo. Y es un sistema histórico. Se construye en Europa, sobre todo en Italia, en el siglo XV, que se empieza ya a racionalizar
ese tipo de sistemas con la contabilidad de doble entrada. Después empiezan a aparecer los sistemas bancarios más o menos modernos, después fueron prostituidos e intervenidos por los gobiernos. Se crea todo el sistema de los seguros, se crea todos los sistemas actuariales, se crean las cámaras de compensación, las cámaras de todo tipo de instituciones que permiten los mercados de divisas, después fueron evolucionando, etcétera, y que construyen lo que llamamos el sistema capitalista. Pero el sistema capitalista necesita unos capitales previos para poder funcionar. Eso combinado, esto es, los ahorros con el sistema capitalista, es lo que deriva en la llamada sociedad de libre mercado, la que llevó a la revolución industrial y la que llevó a la riqueza y al progreso a cada vez mayor parte del mundo. Pero antes de que exista el sistema capitalista, que es lo que normalmente estudiamos en este tipo de cursos, es decir, todas las instituciones que componen esto, normalmente los austriacos estamos discutiendo sobre la banca, discutimos sobre la banca, el 100%, si tiene que haber liquidez, que tiene que haber letras reales, cosas por esto, como tiene que estar organizado el sistema bancario, como tiene que estar organizado el sistema de los seguros, cómo debe regularse pues, la emisión de moneda, etcétera, todo este tipo de cosas. Y lo que debatimos en estos foros. Pero rara vez, por lo menos en los austriacos modernos, los antiguos sí, se centran en el sistema de valores que lleva a que existan capitales para poder invertir después. Y esto es lo que quería yo tocar hoy, y que es lo que explica Bell. Es decir, la sociedad capitalista se funda en una serie de sociedades que tenían una serie de valores, y no todas las sociedades lo tienen, y a día de hoy no todas las sociedades lo tienen. Además, los valores, igual que se tienen, se pierden. Y esta es la tesis de Bell. Las sociedades ricas, opulentas, generan una serie de hábitos de consumo, una serie de hábitos de conducta que pueden llevar potencialmente a la destrucción del sistema que los hizo ricos a ellos. Por tanto, el capitalismo no es una cuestión solo de bolsas, valores, mercados, divisas, cosas por el estilo, es una cuestión de valores. Valores, ideas, principios. Eso es lo que básicamente explica el sistema capitalista. Repito, sin el sistema tampoco funciona de nada. Pueden ustedes trabajar como burros, ahorrar como burros, pero si el sistema no les permite invertirlos bien, asignar bien esos ahorros, van a seguir siendo pobres. Pero sin ese ahorro previo, por mucho sistema que haya, no va a haber capitalismo tampoco. Es decir, una sociedad llena de bolsas, valores y cosas por el estilo, todo tipo de cámaras de compensación, cámaras de liquidez, cosas por el estilo, sin gente que ahorre parte de lo que gana o empresas que ahorren parte de lo que ganen, no va a existir. Es más, puede darse el caso inverso, que cuanto más ricos seamos, ese capital se vaya destruyendo y las sociedades, aun contando con sofisticadísimos sistemas, sean cada vez más pobres, sean cada vez menos prósperas. Entonces, hablar de valores normalmente es una cosa conservadora, y yo soy un conservador, soy un libertario conservador, soy un paleo conservador, derecha vieja, no soy de derecha moderna, así de esta que hay ahora, de la gente fina, de la derecha de Madrid y estas cosas que hay por ahí. Capitalismo social y innovación y otras cosas así. No, yo soy más bien de valores viejos. Entonces, estudiando esto, pues empecé a descubrir una serie de clásicos, sobre todo victorianos. La sociedad victoriana es la que crea el capitalismo moderno, la que financia la revolución industrial. Entonces descubrí unos autores. Estos valores están muy presentes, por ejemplo, en las novelas, en John Galsworthy, en la saga de Forsyth, está en Elizabeth Gaskell, en Norte y Sur y sus novelas. Pero está, por ejemplo, un viejo victoriano que nadie conoce, y eso que está traducido hace mucho tiempo, que se llama Samuel Smiles. Curiosamente, tiene una serie de libros que se llama Ahorro, Vida y Carácter, Vida de los grandes industriales, por ejemplo, ¿no? Ayúdate, es decir, que explica de una forma simple cómo prosperar. Y básicamente lo que explica él es una serie de hábitos de conducta, son principios, son valores que los gallegos o los castellanos de antes tenían y que ahora se perdieron. Como saben ustedes, el yerno de Karl Marx escribió un libro, Paul Lafargue, un comunista francés de origen cubano, escribió un libro que se llama El derecho a la pereza, que influyó muy negativamente a muchas generaciones de socialistas, porque decía que el socialismo iba a ser no trabajar, básicamente, y todas estas ideas que defiende la gente moderna, de rentas básicas y pagas así para todo el mundo, y así pues vienen de ese principio socialista de que el trabajo es un mal, es un castigo, y hay que evitar esas cosas y tiene que darnos una paga. Zapatero, Pablo Iglesias, tiene que darnos una paga, mantenernos a todos. Y él decía que no era así. Paul Lafargue decía que había 7 razas malditas en la Tierra, supongo que lo saben, ¿no?
había 7 razas malditas en la tierra que les gustaba trabajar. Decía, los pomeranios en Alemania, los escoceses, los auvernios, los chinos, no me acuerdo de otro, y los gallegos. Decía, y los gallegos son unas 7 razas malditas de la tierra que les gusta trabajar. Pero como Galicia está españolizándose. Y no solo se españoliza en el sentido cultural, que España tiene muchas cosas buenas, los pueblos españoles tienen muchas cosas buenas, se españoliza creo que en las cosas, que creo que es un tópico también, pero las cosas tópicas de los españoles, no se españoliza en la realidad, sino que se españoliza en el tópico. Y el tópico es, no viva la Virgen, vamos a tomar unos pescaditos, vamos a la fiesta de San Fermín, vamos allí a las fiestas todas. Me explico, que se pierden los valores viejos. Esto es un tópico, obviamente, no es real. Pero el tópico es el tópico, bueno, es el tópico de esto del español como vago, que tampoco es cierto, pero ese tópico es el que trasluce y es el que permea, y es el que nos influye. La idea de no trabajar, que ese tópico en España sé que no es cierto. Pero sí que hay esa imagen ritual, y esto es lo que se está copiando. Esa idea, no hay que trabajar, que el trabajo es una maldición de Dios, y no hay que ir al trabajo. Mañana, que mañana es sábado, no pues, como contaba a mí un señor que decía, no, es que fui a buscar unos empleados para ir para el almacén y nos preguntaban si tenían que trabajar el sábado. Y cuando les dije que tenían que trabajar el sábado, que no iban, porque si no podían ir de marcha el viernes. ¿No? Y este tipo de cosas, que yo no las creía, las vi varias veces ya. Las vi varias veces ya en gente joven. Entonces digo, eso, ¿de qué deriva esa falta de actitud del trabajo cuando los gallegos de antes, yo recuerdo pues, a mis abuelos o los amigos de mis abuelos trabajando los domingos por la mañana y tal, así todo el día levantando, decían, las vacas comen todos los días, diciendo así, no había descanso y era todo el día trabajar, y consideraban una vagancia estar así ocioso, incluso los sábados por la tarde iban allí a acabar el campo, es decir, no había descanso, a lo mejor el domingo por la tarde descansaban un poco, pero es decir, ese tipo de vida que fue lo que llevó a Galicia, en general a España, en general a los pueblos de Europa adelante, se está perdiendo, se pierde precisamente por un exceso de opulencia. Entonces, Smiles incide, y esto repito, que este tipo de libros ya no se inciden, en valores, en principios que se están perdiendo. ¿Y cuáles son esos valores? El primer valor es el del ahorro. El ahorro es un valor principal. El ahorro requiere sacrificar consumo presente por consumo futuro. Esto es, no gastar todo lo que se ingresa, sino apartar una pequeña parte para el futuro. Si ustedes leen cualquier libro de finanzas personales, que es una literatura que creo yo que debería enseñarse, yo no creo mucho en la escuela pública, como ya verán, pero de enseñarse algo, ¿por qué no enseñan unas pequeñas finanzas personales a los jóvenes? ¿No? No finanzas de empresa, no finanzas corporativas, sino pequeñas finanzas personales. Llevar tus cuentas personales al día, de no gastar más de lo que ingresas, etc. Entonces, si leen cualquier tratadito, de los que hay abundantes, muy buenos, el de Kiyosaki, por ejemplo, de Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que a mí me gusta mucho, por ejemplo, o cualquier libro de este estilo, ven, o El hombre más rico de Babilonia, de Clashing, que es otro libro muy interesante, dicen que la clave de la riqueza, la clave de la prosperidad es, si ganas 100, aparta siempre 10 para el futuro, y gasta 90, pero siempre acostúmbrate a vivir un 10% por debajo de lo que ganas, como mínimo. Si ustedes ven los hábitos de ahorro de la tierra, ve que los países que más crecen del mundo son varios de los que más ahorran. El chino ahorra, de promedio, empezando en Hong Kong, en Macao, en Singapur, todos estos pueblos chinos que son prósperos, ahorra el 50% de lo que gana de promedio. Pues nada, ¿cómo crecen? ¿Cómo desarrollan? No desarrollan por algo, porque son pueblos muy duros en el trabajo, los chinos eran una de las 7 razas malditas también, y muy ahorradores, son muy frugales, se acostumbran siempre a vivir por debajo de lo que ganan. Entonces, digo, el primer hábito es el ahorro, pero esa capacidad de ahorro tampoco nace porque sí, necesita de una serie de factores. Primero, la propiedad privada. Nadie va a ahorrar por un objetivo común, sobre todo porque entonces sí que habría una tendencia al free rider, como dicen así también los politólogos así más exquisitos, o los economistas más exquisitos. Porque si no, la gente, ahorrando para el común, no tiene ningún incentivo porque no puede controlar cuál va a ser el uso de ese trabajo. La propiedad privada
Si leen los tratados clásicos de Pipes, por ejemplo, que es un libro fantástico, Propiedad y Libertad, que es un libro absolutamente fantástico, Propiedad y Libertad, que explica perfectamente por qué aparece la propiedad, cuál es la función de la propiedad y cuáles son las virtudes de la propiedad, o ni siquiera en el de Guy Sorman, por qué la propiedad. Por ejemplo, es un libro que explica muy bien esa función de la propiedad. La propiedad básicamente evita conflictos y sobre todo hace a uno dependiente de sí mismo. Sabe que la propiedad, nadie te va a ayudar si te va mal. Si tu campo se deteriora y no está cuidado, tu maíz no crece, tus animales están flacos, es tu problema y tienes que cuidar tú de ellos. Te autorresponsabiliza, no le echas la culpa a un ente colectivo. Si la sociedad, la comunidad, el Estado, algo así de este estilo, no, que es el que cuida, no. O cuidas tú de tú mismo, nadie va a cuidar de ti. Y es una función principal porque lleva a que cada uno, nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos. Y entre esas virtudes está, si no ahorro y no preveo, el año que viene no tengo para comer. Si yo no guardo una parte de la cosecha para pasar el invierno, me voy a morir de hambre yo, mis animales y mi familia. Entonces yo tengo que aprender a ahorrar, a calcular y a prevenir. Y estos son algunos de los rasgos básicos del capitalismo, que están en esencia. Es decir, llegas en esa pequeña cosa de ahorrar parte de la cosecha, calcular cuánto te va a hacer falta el año que viene, ver qué mermas vas a tener, qué amortizaciones puedes tener, etcétera, hacer un cálculo de futuro y hacer una previsión. Normalmente las previsiones se hacían a la baja, no podías prever siempre la mejor de los escenarios, sino el peor de los escenarios, y después si tenías un excedente sí que lo podías reinvertir. O sea, era un cálculo empresarial simple, pero que te lleva a prever el futuro, a ahorrar y a cuidar de ti mismo, a cuidar de tus utensilios, a ahorrar para mejorar tu maquinaria, porque se ahorra en maquinaria, se ahorran mejores animales, en mejores ganados, en lo que fuera, revertía en ti y en tu familia. Y esa es la mejor forma de ahorrar, pero no puede haber un ahorro serio si no hay la institución de la propiedad privada. Pero el ahorro además requiere de una serie de valores o requiere de una serie de virtudes. La primera de ellas es el autocontrol. El autocontrol. Y es una virtud que enseñaban básicamente todas las morales, buena parte de las morales, no todas son iguales al respecto, pero todas las morales o todas las éticas, sean laicas o religiosas, intentaban imbuir algún tipo de autocontrol en las personas, es decir, la capacidad de autorrestringir nuestro propio cuerpo, o sea, de domesticar nuestros instintos en aras de algún tipo de fin superior. Freud dijo, no es que me guste mucho Freud, pero Freud lo dijo una vez, la civilización es represión, y represión de los instintos, básicamente el instinto sexual, el instinto de tánatos, el instinto de muerte y el instinto sexual. Y todas las civilizaciones, todas las culturas intentaron de alguna forma reprimir esos instintos, que ahora se desliberaron, entre otras cosas por culpa de la escuela de Frankfurt y la revolución de Marcuse o de Wilhelm Reich, todos los filósofos de esa escuela que decían, no, liberemos los instintos, vivamos la vida, carpe diem, disfrutemos, no, todo es una represión de la Iglesia, hay que liberarse. A ver, un libertario ahí no tiene nada que decir. Cada uno lleva su vida y no está bien ni está mal. Pero cuidado, las ideas tienen consecuencias. Las cosas que se hacen están muy bien, muy libre, que allá cada uno responsabilice de lo que hace, pero determinadas ideas tienen consecuencias y es bueno que se sepa también. Entonces, te digo, toda la civilización era una civilización de autocontrol. Todas las religiones siempre tienen unos mandamientos, unos códigos éticos que consisten básicamente en reprimir de alguna forma los instintos. Y nosotros estamos aquí básicamente porque nuestros padres o nuestros abuelos en general reprimieron sus instintos. Nuestros padres gastaran el dinero con queridas, lo gastarán por ahí en juegos, lo gastarán por ahí en alcohol o en cosas por el estilo, que a lo mejor les apetecía, ¿saben? Pues a lo mejor no habrían ustedes estudiado, no estarían ustedes igual de bien criados, no estarían igual de bien educados, no estarían igual de cosas, porque a lo mejor les apetecía, ¿saben? Pero alguien les enseñó, no, mira, quieto, no sé qué te apetece irte de farra y cerrar una barra americana. A lo mejor les apetecía. Pero decía que si hago eso, mis hijos no van a tener para comer. Si hago esto, no voy a tener casa propia. Si hago esto, no puedo comprar una máquina nueva, no puedo invertir en educación, no puedo invertir en otras cosas. Y es bastante más divertido pues ir a una barra americana o ir, podría ser, para que le guste, pero la gente dice que es muy divertido. Gente que va a esos sitios. Si no, no iría.
o en alcohol, o en fiestas, o en juegos, o en lo que fuera, es más divertido, pero sacrificaron, por lo menos en buena parte, sus instintos por un bien futuro, por un ahorro futuro. O sea, había una ética social de autocontrol, de represión del instinto. Y esa represión del instinto, que repito que es moral, yo no sé cómo es el ser humano natural, yo creo que el ser humano natural no es así. Esto es una cosa que se educa, que se influye. Si quieren, como dirían los hayekianos, es algo evolutivo, que se fue creando una moral, una civilización, una cultura que lleva a reprimir en cierta forma los instintos y a reprimir los caprichos. Pero no solo es en los grandes gastos, es privarse de una cerveza. Son pequeñas cosas, por ejemplo, si ustedes fuman, tienen el paquete 20, si en vez de fumar la cajetilla entera guardan 2, cada 10 días ahorran 4 euros. Y al cabo del año ahorran 200 euros. Y en 2 años ahorran 2.000 euros. Y los ponen en 3 compuestos, les rinde mucho. Solo con ahorrar 2 cigarrillos. Pero requiere del sacrificio de fumar 2 cigarrillos menos. No dejar de fumar. Saber restringirse. Decir, no, ahora no lo voy a fumar, lo voy a guardar aquí en una caja. O no voy a tomar una cerveza. No voy a tomar la segunda cerveza. Y ese dinero a la hucha. Requería de un sacrificio. Si ese sacrificio es capaz de hacerlo de forma ordenada, organizada y no gastando todo lo que tienes, no comiendo todo lo que tienes, eso lleva a un autocontrol, a una dinámica. De ahí que, por ejemplo, las religiones, las educaciones antiguas eran muy severas. Antiguamente, muchos son jóvenes, ¿se acuerdan? Antes se educaban, los colegios así, religiosos, se educaban a ducharse en agua fría, aunque hubiera agua caliente. ¿Por qué? Es decir, para aguantar, porque domar el cuerpo. Es decir, si no hay agua caliente, puedes pasar sin ella. Eres capaz de sacrificarte si vienen mal dadas y no hay una crisis, hay una guerra, eres capaz de adaptarte. Por ejemplo, todas las cosas de pulcritud que educaban también en los ejércitos, que educaban en las instituciones así, digamos, que educaban de forma rígida. Eso de ir afeitado, eso de ir pulcramente vestido, ese de cosas, dicen, no, es una tontería. Sí, es una tontería, pero ¿qué te enseñaba aquello? A levantarte 5 minutos antes, por pura disciplina, afeitarte e ir pulcro. Te enseñaba a domesticar el instinto de quedarte en la cama, aunque fuera 5 minutos más, para levantarse, para ir pulcro, afeitado, con el pelo corto, bien vestido, con los zapatos lustrados, porque eso requiere de tiempo, son pequeños esfuerzos que te enseñaban a domesticarte a ti mismo. Y si eres capaz de domesticarte a ti mismo, controlar tus impulsos, reprimir tus instintos, o restringir, no tienes por qué domarlos de todo, pero sí restringirlos, eso lleva a una cultura de ahorro y es la base de una cultura de civilización. Pero es muy difícil establecer ese tipo de valores de sacrificio, dureza, etcétera, en sociedades como las nuestras que son hedonistas, porque triunfan valores de otro estilo, son valores ideológicos también, del hedonismo, vamos, el momento, jaja, vamos a privarnos, no sé qué, no sé cuánto, que vamos a vivir la vida, que se acaba pronto, y vamos y comamos, que mañana moriremos, y cosas por el estilo, esas cosas que se miran así, muchas cosas que se ven así en las películas, y carpe diem, así, 1000 veces maldito. Porque eso es lo que lleva a las sociedades a no ahorrar. Entonces requiere de un autocontrol, requiere de un sacrificio, requiere de una domesticación de uno mismo, y eso es muy difícil. Pero repito, todas las éticas, las cristianas, las budistas, incluso muchas éticas laicas, inciden en ese aspecto de autocontrol. Pero la sociedad moderna no es una sociedad de autocontrol porque se pierde cualquier tipo de razón trascendente o cualquier tipo de razón para controlar o domesticar el cuerpo. El discurso actual es el contrario, de liberarse, disfrutar de la vida y no reprimir los instintos. Cuando la base, repito, del ahorro, la base de la civilización es el autocontrol. Implica también cierta autonomía mental, es decir, la idea de cierta autonomía en el sentido de en el pensar de no saber de no llevarse por la masa, digamos, es decir, por no llevarse por las modas, por imitar al vecino. Si el vecino tiene un coche nuevo, hay que comprar un coche nuevo. Si la moda está en comprar tales zapatos o tales ropas, hay que comprarlos porque está de moda, etc. Esa cultura del gasto, de querer imitar, de querer vivir el momento, también en ese aspecto requiere cierta autonomía mental. Y es una virtud que hay que tener, porque si no, claro, nos dejamos llevar, no, todo el mundo tiene el Pokémon Go, como algunos libertarios que yo conozco.
Que en el Pokémon Go pues hay que cambiar el móvil porque mi móvil ya está capado, ya no vale para el Pokémon Go, hay que comprar un móvil nuevo de última generación y después el bajar el Pokémon Go y no sé qué más cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene, yo no voy a ser menos que todo el mundo. No. Ese tipo de cosas, una persona educada a la antigua, cuando dice, mira, ahora no tengo dinero o no es el momento, mi teléfono móvil está en uso, pues ya compraré el Pokémon Go cuando se me rompa este. De momento no me hace falta ninguna. O mi coche aún aguanta un año más, o mi casa, pues a lo mejor no es el momento de cambiarla, porque aún no tengo ingresos suficientes para cambiarla, porque los vecinos tienen una casa más grande, yo no tengo por qué tener. Eso requiere una autonomía mental, de no saberse llevar, porque si no nos incurrimos en gastos muchas veces innecesarios, no, son gastos que nos llevan a una cosa que es terrible, que apunta muy bien Smiles, que es el vivir a crédito. Y él apunta muy bien, el crédito solo debe usarse para bienes de capital o utensilios que sirvan como bien de capital en la propia casa. Un automóvil si es necesario para el trabajo, una lavadora sí cumple un servicio, pero no para bienes de consumo inmediato que se consumen. No quiere decir que estén prohibidos ni nada así por el estilo, pero digo que es la cultura. Por ejemplo, si quieres un viaje, ahórralo antes. No pides un crédito para ir de viaje. No, esa inmediatez del consumo, esa inmediatez temporal, lleva, por ejemplo, a una cultura de querer gastar más de lo que tenemos y nos lleva a una serie de gastos que no son sostenibles. Entonces, esa idea de autonomía mental es muy importante. Es una de las virtudes que también fue transmitida culturalmente y que se está perdiendo. La idea de ir a la moda, de gastar y tener todo lo último y tener todo, y la idea de todo este estilo. Antiguamente, para favorecer este ahorro, cultura que se está perdiendo también, las sociedades victorianas, que crearon instituciones de ahorro popular. Porque la idea es que el ahorro no todo el mundo puede. Ya en el siglo XIX, Smiles en su libro Ahorro explica, ¿no?, que la gente cuando le harán de ahorrar, decía que el pobre no puede ahorrar. Sí que puede ahorrar, decía así, y ponía varios ejemplos. Mire, en Inglaterra había los llamados bancos de peniques. No bancos de gran cantidad, sino bancos de céntimos. Había como huchas o allí, y el banquero te aceptaba 3 peniques o 3 céntimos, 5 céntimos, pero el obrero, su pequeña cantidad que ahorraba todos los días, la veía crecer, la veía aumentar, y era un orgullo todos los días ver su libreta, que es otro factor que también se perdió, ahora todo es electrónico, pero la libreta, ver aquella libreta escrita que iba aumentando pasito a paso la suma que tenías allí. Te enseñaba a posponer gastos pequeños. Calculaba allí cuánto es una cerveza al día. Una cerveza al día, pues son tantos euros al año. Consume la mitad de la cerveza. Entonces ya tienes una cantidad de tal. Iba explicando allí con interés compuesto cómo esa suma se iba capitalizando y cómo esa pequeña gasto en cervezas, por ejemplo, aseguraba un capital en un seguro de vida que, por ejemplo, evitaba que tu mujer y tus hijos quedaran en indigencia si tú morías, cosa que era muy frecuente en aquellos tiempos. Solo por el costo de una cerveza diaria podías asegurar una suma en una compañía de seguros que te podía garantizar a tu viuda, a tus hijos, o a tu viuda, a tus hijos, a tus descendientes, que quedaran protegidos de por vida solo con esa pequeña suma. Y te iba explicando, y si ese capital no se consume, ¿cuánto sería una cerveza al día durante tantos años capitalizado? Y da una suma que casi garantizaba una pequeña jubilación, o garantizaba unos gastos médicos, o garantizaba una serie de cosas. Y te lo va explicando, y se puede ahorrar, sí que se puede ahorrar desde lo más bajo. Porque ahora, aún otro día hubo un debate en el Parlamento español que decían, no, es que el obrero no puede ahorrar. No puede ahorrar si lo gasta todo, claro. Porque el obrero actual está inmerso en una serie de gastos de consumo que los sociólogos dicen que está inducido socialmente. Yo creo que está inducido individualmente, porque esos valores hay que tenerlos dentro. Si no, es que si el vecino tiene una moto nueva, yo tengo que tener otra. Si el otro tiene un móvil de última generación, yo tengo que tener uno. ¿Y por qué tiene que tener un móvil de última generación? Porque tiene que tener una moto nueva. Porque no puede aguantar con el antiguo. ¿Quién le manda? Es como que no puede ahorrar. No puede ahorrar si te metes en unas dinámicas de gasto, sobre todo unos gastos a crédito, una serie de cosas así que son los que te comen. Ustedes compren un coche con ahorro y compren el mismo coche a crédito y ve casi le sale el doble. Si lo compran el coche al contado, aparte que pueden negociar las ofertas, pueden comprarlo cuando está más barato, pueden comprar cuando quieran, ese coche, el mismo coche, le sale a la mitad de precio que si lo compra usted a crédito. Ese tipo de cosas que forman parte de la cultura financiera tradicional se están perdiendo. Es una cultura totalmente perdida en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que hacían los victorianos era crear pequeñas instituciones. De ahí nace, por ejemplo, en España las cajas de ahorro, que era también una institución de ahorro popular. No era para grandes ahorradores, ni para grandes empresas, ni para grandes ricos. Era para pequeños ahorradores que iban allí con sus pesetas, con sus cosas allí. La vieja institución de la hucha, que tanto me gusta.
no a las pensiones, que eso no existe. La hucha de verdad, aquellos cerdos así gordos que me gustaban a mí, que se metían las monedas dentro y que eran inviolables además, que no se podían romper. Eso era una buena institución. Entonces, porque enseñaba al niño a ahorrar sus cosas allí, y yo de pequeño, me acuerdo yo que fui criado con esa cultura, iba con mi cerdo allí los sábados por la mañana a la caja de ahorros a meter mis pesetas, que eran pocas, pero todas las pesetas que ahorraba iba todo orgulloso con mi libreta. Tenía allí 24 pesetas más cada semana, una cosa así, ¿no? Eso es lo que creaba la cultura. Y un niño, yo era un niño, no era rico, ni mucho menos, era un niño, tenía lo que me daban así, la chuchería, me dejaban comprar chucherías, comprar la mitad de las chucherías. Capitalizaba. Sin saberlo aún, pero en una cultura tradicional que te iban educando en ese tipo de cosas. Eso se pierde. Se pierde también por falta de frugalidad. Ahora, los bancos modernos a duras penas aceptan este tipo de cosas. Yo creo que a los bancos modernos no les gustan este tipo de pesetas, que vayan a ir los niños con las pesetas a echarlas allí. Y eso es un error muy grande, porque ese niño se lo ahorró del futuro, ese niño ahora soy yo. Y si a mí de pequeño no me enseñaron a guardar las pesetas y los céntimos, ahora no guardaría lo poco que gano, pero ya gano más pesetas y céntimos. No me acostumbraría a guardarlo y a invertirlo en fondos de inversión o en lo que se tercie. Pero es una cultura que se pierde, que había antes, que fue lo que nos hizo ricos. Porque ustedes cuando nacieron ya nacieron en hospitales, ya tuvieron todo tipo de ambulancias que los llevaron, o médicos que los cuidaron, tuvieron ya electricidad desde que nacieron, tuvieron un montón de cosas que sí. Tuvieron comida, neveras, todo tipo de bienes de capital, centrales eléctricas, centrales de gas, gasolina en las gasolineras, todo ese tipo de cosas la había. ¿Eso quién lo creó? Zapatero. ¿Quién lo creó? La República. ¿Quién lo creó? Que la gente piensa que lo creó, muchas cosas las creó la República, o todo lo creó la República. Creó no, el ahorro acumulado de generaciones de gallegos, de españoles, o de lo que había antes, durante cientos de años, que fueron acumulando, y ese ahorro, si está bien invertido, se va acumulando. Es decir, nuestros padres o nuestros abuelos cuando mueren no queman las casas, las disfrutan ustedes, ¿no? Ni le echan sal a los campos cuando están viejos, para dejarlos, o cortan los árboles, ¿no? Al revés, es decir, les gusta dejar un legado a las generaciones futuras, y sobre ese legado construyen ustedes. Otro factor es la frugalidad. Hay una cosa que nunca me canso de decir, pero que pocas veces se manifiesta. La gente cuando le hablaba a Noemí, por ejemplo, cuando lo conocí, así que se enfadaba mucho conmigo, y muchos jóvenes que yo hablo con ellos por mi trabajo, me decían, identifican capitalismo con consumismo. Entonces, cuando piensan en capitalismo, ¿en qué piensan? Pues un señor con un yate, con una gorra así de capitán, ¿no? Piensan en un Maserati biturbo, piensan así en una discoteca Gabbana, una discoteca así fina, ¿no? Llena de gente allí muy elegante y así, o Gabbana, o Bantes, o nombres así de estos que son en latín, o así de estos, así, ¿no? Que son así, de discoteca fina. Pues piensan así en muchos lujos, en muchas cosas así de viajes a Bali, ¿no? El capitalismo no es eso, el capitalismo es todo lo contrario. Esos son los hijos de los capitalistas, el capitalista no es así. Los capitalistas que conozco yo comían el menú del obrero, con sus obreros. Esos son los capitalistas que conocía yo, y ahorraban y no gastaban, y siempre miraban la peseta y miraban todo. Por eso llegaban a ricos, porque ahorraban y ese ahorro lo invertían sabiamente. Los capitalistas, no los capitalistas políticos, los capitalistas de verdad, los empresarios que creaban empresas y que hacían empresas pequeñas o grandes. Pero la visión es la misma, o incluso una persona normal, un obrero normal, si tenía una empresa, también actuaba empresarialmente cuando ahorraba y pensaba en su futuro, pensaba en sus cosas. No solo es un privilegio. O sea, la distinción entre empresario y no empresario es muy tenue. Todo el mundo, en cierta forma, actúa empresarialmente en muchos aspectos de su vida, aunque no sea, digamos, propietario de su empresa, sino que hay personas que a lo mejor no son propietarias, pero que sí que actúan empresarialmente, invirtiendo su dinero de la forma más sabia, bien pensando en el futuro, bien formándose a sí mismo, bien formando a sus hijos, o lo que sea, pero pensando siempre en un futuro. No tienes por qué ser necesariamente un empresario típico. Pero la idea es eso, de que el capitalismo es consumismo. Entonces piensan que el capitalismo es esto que se miran así en las revistas del Corazón, o esta gente así con un yate muy grande, y
están los anuncios de la tele o de la radio que lo quieres ya en el momento. Si miran así anuncios de sorteos de lotería y cosas por el estilo que se escuchan así mucho, lo quieres ya, quieres un yate, quieres una cosa así. Yo no juego. Si jugara yo tocar la lotería, yo si no lo tocaba. El montón no se toca, se pone a rendir. Y lo que hace esto es darte una vida más cómoda el resto de tu vida, pero no compraría un bien que me arruine. De hecho, por ejemplo, ustedes miren, todos los que le tocan la lotería, que es un estudio muy interesante que se debería hacer, las personas que le tocan la lotería, un 70-80% de ellos a los 4 años están más pobres que antes, porque no solo están pobres como antes, están con deudas. Miren el caso de muchos futbolistas, el caso de muchos boxeadores o artistas de cine, así que cuando tienen una racha mal dada, le dicen, de tal actriz que se miran las películas arruinada. Y si esa persona gana una porrada de dinero, ¿cómo está arruinada? O tal futbolista se lo mira allí en la indigencia. Como salió otro día un futbolista inglés que fuera de tal, se miraba allí en un asilo así todo pobre. No. ¿Y por qué? Porque no tienen dinero, y eso se identifica con el capitalismo, pero no son capitalistas, no tienen la cultura del capitalismo. La cultura del capitalismo es: ese dinero hay que ahorrarlo, no gastarlo en el momento, y ese dinero bien invertido te puede dar una vida muy cómoda en mucho tiempo, pero tienes que privarte a corto plazo de comprar un coche caro, salvo que lo puedas mantener, una casa cara, salvo que la puedas mantener, etc. Porque muchas de las inversiones que hacen son inversiones que no son inversiones, son inversiones que te comen el dinero. Mantener un coche de lujo es carísimo, además los coches se deprecian muchísimo, hacer casas a medida, a gusto de uno, puedes disfrutarlas, pero después son peores de vender. Es mejor tener un apartamento estándar que es más fácil de vender o de alquilar si te va mal, que tener una casa muy bonita, pero después cuando la vendes siempre le pierdes algo, porque es una casa diseñada a tu gusto, no al gusto del otro. Entonces nunca vas a venderla exactamente igual que la compraste. Entonces ese tipo de cosas son los que llevan, pero la gente identifica capitalismo con estos ricos, no con lo que lo llevó a ser ricos. Yo digo, no señor, el capitalismo no es consumismo, el capitalismo es el anticonsumismo. Es privarse siempre de parte de lo que ganas, no gastar todo lo que ganas, gastar solo una parte de lo que ganas y privarte de cosas que podrías tener ahora, pero sabes que te pueden ser dañinas o costosas en el futuro. Y esa es la idea que hay. Y la idea de frugalidad es una idea que hay que tener, la idea, bueno, pues esto de cierta modestia, cierto no aparentar, pues comprar las cosas al mejor precio, o no gastar por gastar, no gastar por compulsión, etc. Pues también requiere de hábitos, requiere de una costumbre, requiere de la idea de no comprar necesariamente de marca. Puedes, nada más, que esté en contra de las marcas, haya cada uno, repito, no estoy haciendo una crítica moral. Cada persona es libre de llevar la vida que quiera, y esto no es un juicio moral, pero llevar la vida que quieres implica también responsabilizarte de las decisiones que haces después. Si tú gastas el dinero en marcas, después no puedes quejarte de que estás pobre. Si compras el dinero en coches de lujo, no puedes quejarte que estás pobre después. Si te viene mal dada cualquier cosa, no puedes mantenerlo. Y tienes que malvenderlo y perder un montón de dinero, o malvender tu casa, o malvender tus cosas por no prever, por no saber sacrificarte en el momento. Por eso me gustaba muy tanto Johan Cruyff. Decía, no, el coche hay que tener un Ford Fiesta. Decir así. Viejo, eso es así. Para durar toda la fortuna del fútbol. Y a él le duró la fortuna del futbolista casi toda o eso dicen por lo menos, toda la vida. Y él le duró, fue capaz de más o menos, y hay algunos futbolistas que no así, precisamente porque tienen un Ford Fiesta, en cambio sus compañeros pues compran el coche de última gama y después al cabo de unos años están arruinados. Eso requiere frugalidad, que es otro valor que se pierde. No andar así de señoritos a la moda, así a cosas finas, a comer mi cuy de pato. Como hablábamos antes, así, ¿no? Pues un pulpo, una empanada y llega la tortilla para picar. Que no quiere decir que a veces un micuí de pato que no sea bien, una boda, una cosa así, porque todos los días así, cada vez es una cosa que te puede llevar a la ruina. Por último, la gestión del tiempo. La gestión del tiempo también es muy importante. El tiempo tiene un valor mucho mayor cuando se es joven que cuando se es viejo. Y la gente piensa al revés. Todo lo que inviertan ahora de jóvenes es como invertirlo a interés compuesto. Les va a rendir toda la vida. Todo lo que aprendan ahora de jóvenes, por ejemplo, mucha gente vive toda la vida de lo que aprendió de joven. De las carreras que hizo de joven, de los estudios acertó al escogerlos cuando fue de joven, o de los trabajos que hizo de joven, o incluso de los ahorros que hizo de joven. Todas esas cosas que hace de joven rinden a interés compuesto. Y rinden más porque la capacidad de capitalización, la capacidad de aprovechamiento es mucho mayor que en otro tipo de etapas de la vida. Digamos que las etapas más senectas de la vida es cuando tienes que disfrutar de lo que hiciste de joven. Pero la idea del tiempo, la idea de ser puntual,
que es otro hábito de seriedad. Las sociedades entre sí difieren. Yo hice una cosa, un artículo también hablando de esto, es decir, las sociedades entre sí, lo cual tampoco es bueno ni mal, difieren entre sí. No todas tienen la misma ética del tiempo, no todas tienen la misma ética del trabajo, ni todas tienen exactamente la misma ética de la calidad. Hay sociedades que, digamos, eso le llaman también la gente ahora, si los estudiosos le llaman capital social. Es decir, hay culturas que son como más trabajadoras, que son serias, que si dicen a las 9, y ustedes si viajan por el mundo se dan cuenta, si dicen a las 9 menos 5 está allí la persona. Ni antes ni después, pero a las 9 menos 5 está allí, y a las 9, y te esperan 5 minutos, los 5 minutos estás, te vas. Otros dicen, bueno, ya maestro, ya llegaremos y tal. Me pasó varias veces, ya llegaré. Me llegaron 1 hora y media tarde, 100 horas y tal, horita y tal. Cada país tiene su cultura del tiempo y de la puntualidad, y es de la seriedad. Eso también requiere un hábito de... Porque el tiempo es oro, decía Benjamin Franklin, y es cierto, el tiempo es el capital más escaso, el tiempo es, económicamente es de los factores que explican la acción humana, es uno de los factores principales. De hecho, el principal problema que tiene el ser humano de cálculo es el cálculo del tiempo, es la escasez primigenia, es el bien más escaso que existe, es un bien que difícilmente puede ser prorrogado, el tiempo. Entonces, es el que hay que usar con más seriedad, no hacérselo gastar a los demás, y requiere también unos hábitos de dominio de sí mismo, porque la puntualidad que implica cálculo también. ¿Cuánto me va a llegar hasta allí? Yo no puedo llegar tarde, porque está tu señor esperando por mí. Entonces, tengo que llegar a Madrid a las 7, que tengo una cita allí con el señor Nogales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me lleva a llegar a Madrid? Pues me lleva 1 hora en avión, tal, yo calculo. Entonces, ¿qué avión tengo que coger? Nunca, si quedo a las 7 no me cogerá el avión de las 6, tendré que coger el avión de las 3 o el que haya antes para yo llegar con tiempo, calcular qué medio de transporte voy a usar. Si calculo con tiempo, puedo usar un medio de transporte más barato, puedo ir en metro en vez de en taxi, requiere una serie de cálculos para llegar allí, una previsión y un autodominio. Implica levantarse de la cama, por ejemplo, 1 hora correcta para estar en punto a los sitios, y requiere un control del tiempo. Por eso la puntualidad es tan importante. Y de ahí derivan todos los hábitos de trabajo, por ejemplo, los hábitos de absentismo. Hay sitios que la gente es más trabajadora que otros. La gente va a sitios que está allí. Decían cuenta la leyenda que los alemanes, el día siguiente de perder la guerra, en 1945, estaban todos en la puerta de las fábricas. Aunque estaban destruidas, estaban allí, porque había que estar allí. A las 9 de la mañana estaban todos allí. Perdieron la guerra, no estaban allí en la fábrica. Para ver qué había que hacer. Aunque no hubiera nada que hacer, estaban allí. Eso es un hábito que se adquiere culturalmente, sí, por cada individuo, pero requiere una disciplina, una calidad, o sea, que el trabajo esté bien hecho, no solo esté hecho, sino que esté bien hecho, que la pieza esté bien acabada, que el cosido esté bien rematado. Este tipo de cosas son culturales y derivan también de esta gestión del tiempo, esta gestión de la frugalidad. Este tipo de gestiones son las que dan las sociedades unas más ricas que otras. Por eso el trabajo, aparte de la capitalización que tenga cada uno, también depende de la calidad. Es decir, no es lo mismo un producto de un país que de otro. Hay países en la Tierra que tienen mejor fama de producir que otros, y eso se paga. Es decir, aparte del trabajo, el estar hecho por esos trabajadores se paga, y la gente valora productos de calidad de tal país y valora menos productos de otro país. Y eso, la remuneración de un trabajador no es solo lo que produce, sino es el valor de lo que produce. Y si tenemos un hábito de trabajo, una cultura de seriedad, una cosa por el estilo, eso lleva a una sociedad próspera y rica. Estos hábitos que les expliqué, también hay que aplicarlos a una escala superior. Estos hábitos de frugalidad, de ahorro, si una sociedad los tiene, también los transmite a sus estados. Normalmente los estados, aunque algo distorsionado a peor, responden a la sociedad que tienen. Si la sociedad es de pícaros, vagos, etc., normalmente el Estado será compuesto, los gobernantes estarán compuestos de pícaros y vagos. Si la sociedad está compuesta de gente trabajadora y seria, incluso al pícaro y al vago le es más costoso ser pícaro. Es decir, en una sociedad seria, trabajadora así, incluso el pícaro tiene que trabajar más que en una sociedad de vagos, porque el resto de la sociedad no se lo tolera. Entonces tiene que ser más emprendedor, tiene que inventar nuevas picarescas, o tiene que ser mucho más hábil a la hora de ser pícaro, le cuesta más. Entonces hay menos pícaros, por tanto. Este tipo de hábitos se extienden al Estado. Entonces, si la sociedad no tiene ese hábito de frugalidad, es difícilmente que los gobiernos no la tengan. Si la sociedad es gastadora, es muy difícil que el Estado sea austero. Si la sociedad en general tiene
deudas y gaste y vive por encima de lo que gana, es muy difícil que le reclame al Estado que gaste por debajo de lo que gana. Si la sociedad, en cambio, vive por debajo de lo que gana, es muy probable que la sociedad reclame electoralmente o reclame de otro tipo de formas gobiernos que gasten menos y que, por lo tanto, que lleven a un círculo virtuoso de la sociedad. ¿Y todo esto para qué? La buena noticia es que las sociedades que llevan esto al final consumen más, al final viven mejor, al final tienen todo tipo de bienes. Precisamente ese sacrificio lleva a que las sociedades sean más ricas. Esta es la parte buena del asunto. Solo que no lleva ahora, lleva a lo largo de la vida. Ustedes miren las vidas de sus padres o de sus abuelos. Fue una vida de continua mejora. No fue así como empezaron a prosperar, no lo comieron todo, sino que supieron dosificarlo, pero su vida, por ejemplo, los nacidos en los años 20, los nacidos en los años 10, cuando murieron fue una vida de continua mejora, quitando el lapso de la Guerra Civil, por ejemplo, en España. Pero después de la Guerra Civil fue más o menos de lenta y continua mejora. Ese sacrificio rindió su fruto, y cuando esas personas murieron, su nivel de vida era 3 o 4 veces mejor que cuando nacieron, y disfrutaban de unos bienes de consumo, unos bienes de renta que ni soñaron cuando nacieron. Y todo eso gracias al sacrificio. El sacrificio al final compensó. El problema es que las generaciones actuales nacen en la opulencia, piensan que la opulencia es algo dado, que no deriva de unos valores, y por lo tanto que se puede comer, y si se cambian los valores, la sociedad puede degenerar. Y hay casos en la historia reciente, el caso argentino, en el último tercio del siglo XX, por ejemplo, el caso venezolano ahora, que se puede ver como una sociedad que era relativamente próspera, degenera. Cuidado que Venezuela hasta los años 70 tenía más renta que España, Hasta los años 70 tenía más renta que España. España solo empezó a superar a América Latina, los países grandes de América Latina, en los años 70. En los años 70 me parece que fue 70-71. Hasta ese momento eran más ricos todos. De hecho, la migración era de aquí a allá, no de allá a acá. Pero malas políticas, el peronismo argentino, ese tipo de cosas, llevó, como había opulencia y pensaba que aquello había dado, lento de género. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores. Y repito, el capitalismo no es solo bolsas, valores, no sé qué, intereses, impuestos o políticas fiscales, que también son valores. Gracias. Pues estaría muy agradecido si me hacen preguntas o si quieren discutir conmigo. Para eso vienen aquí, ¿no? Di, Luigi. ¿Qué libros recomendabas sobre las virtudes del capitalismo? Yo, los clásicos son de Smiles, Samuel Smiles. Sí. Están en inglés todos, tú no tienes problema con eso, me los consigues allí fácil, pero en España son fáciles de conseguir. Están en Iberlibro, en ABBooks, en cualquier librería de segunda mano buena, tienen los libros de Samuel Smiles. Están traducidos al español desde los años 30, son ediciones viejas. La prueba es que ya no se reeditan. Y son libros para mí me gustan muy agradables, porque, por ejemplo, sobre todo yo recomiendo Ahorro, se llama así. Creo que en inglés es Thrift, el nombre que tiene. Porque va explicando qué truquitos se hacen para ahorrar, incluso un obrero, una persona humilde, y cómo ese ahorro va poco a poco compensando, y cómo ese ahorro requiere de cierta frugalidad. No abandonarla de todo el vicio ni represión absoluta, sino saber justificar la vida y los vicios. Y eso lleva a mucha gente a vidas de prosperidad. Todos los seguros mutuos de los obreros eran creados como esos pequeños ahorros, y absolutamente privados. Eran asociaciones de obreros que se creaban entre ellos, mutualizaban ahorro, creaban compañías de seguro, creaban pequeñas cajas de ahorro, creaban pequeños bancos. El banco de peniques, a mí esa cosa que yo no la conocía me fascinó. Sí, bancos, ahorrabas un penique. Y así ibas sumando aquel penique allí todos los días. Y así poca cosa, a lo mejor no muy rentable, pero creaban un hábito que esas personas al final iban ahorrando cada vez más. Y llevaba a vidas mejoraba en todos los aspectos, no solo ya en el aspecto del ahorro, mejoraba incluso cuando veía aquello que prosperaba, pues la gente decía que bebía menos cerveza y ahorraba más. No es que no gastaba toda la paga en la taberna, como gastaba mucha la gente en España también antiguamente. Fue muy común que los obreros el día de pago, que eran los sábados, iban a gastar toda la taberna o cosas por el estilo. Pues esas costumbres se fueron lentamente moderando. En los años 30, cuando James Bartholomew, el pueblo inglés era de los pueblos más civilizados de la tierra. Era un pueblo, decía él, precisamente por esas costumbres de moderación, de frugalidad. Él decía que era un pueblo que aplaudía al rival en los campos de fútbol. Y ahora ya no. Ahora el estado de bienestar, eso hablaré mañana, pero el estado de bienestar, no. Hooligans y cosas por el estilo. No es culpable del cambio de cultura. Gracias.
Un detalle respecto al ahorro. Comentaba hace un momentín el tema de comprar un coche, que sale más barato de contado que a crédito. Eso era antes. Ahora, si va a comprar un coche, es más caro de contado que a crédito. Porque como el dinero es gratis, el gran negocio que se está haciendo, desvirtuando un poco el valor del dinero, es ese. Lo que se está buscando es financiarse. Los concesionarios de automóviles están ganando más dinero por lo que ganan con el financiamiento que con la venta pura y dura del coche. Lo que quiero decir con esto es que al final el ahorrador de a pie, que entiende por ahorro eso, ir apartando esa amiguita constante, ¿dónde lo mete? O sea, lo hemos ido arrinconando. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad para conocer ciertos mecanismos de ahorro, aparte del poner en la hucha puede invertirlo, depende del riesgo que quiera asumir, pero puede invertirlo en metales preciosos, puede invertir, hay muchos activos de invertir, desde bienes raíces, todo tipo de cosas. Pero la idea es el ahorro. Otra cosa es que el Estado, la política monetaria, distorsiona por completo esto y genera nuevas crisis, claro, porque al final eso se acaba pagando. Se acaba pagando porque está distorsionando. El interés no puede ser cero, el interés no puede ser negativo, jamás. Jamás. Digamos, es una cosa que es contraria a la naturaleza humana. No puedes pagar más por un bien en el presente que en el futuro. Es decir, que un bien en el futuro tiene que ser siempre más caro que en el presente. Porque precisamente te están pagando esa privación de, no sé si lo dije bien, es decir, que en el futuro siempre tiene que ser más caro que en el presente. Porque te están pagando, tú consumes algo en el futuro, tienen que pagarte la privación actual. Ahí está el mérito, en el sacrificio. Para que los gobiernos están distorsionando por completo la economía, pero aún así creo que sigue siendo más barato comprarlo al contado que... Sí, porque al final hay que financiarlo, la financiera gana algo. ¿Sí? La financiera con trucos intenta que lo financies porque sabe que así gana algo. Se da esa dicotomía de que llegas a comprar el coche y tiene un precio más barato financiado, entre comillas. Pero aún así, si por ejemplo usted, suponiendo una situación, invierte 100 euros al mes, es un caso hipotético, durante 10 años, eso más o menos, en un fondo de inversión, eso depende también de la rentabilidad que tenga y así, más o menos de promedio en los últimos 50 años, esos son 20.000 euros al cabo de 10 años. Ahora ya sé que es algo menos, incluso puede asumir un riesgo, pero más o menos 100 euros al mes a 10 años eran 20.000 euros, de los cuales usted ponía 12 o 13.000 euros, ponía usted, y el resto eran intereses que le daban. Si usted compra un coche de 20.000 euros a un interés de mercado, ese coche a lo mejor le salía por 24, 25, 26, 27, 28.000 euros. El mismo coche a usted le salía por 12.000 reales y financiado a 24.000, el coche de 20.000. Siempre le sale rendiendo, porque en un caso siempre algún tipo de rentabilidad tendrá. Más que las rentabilidades requieren de algún tipo de riesgo, ese es el problema. Es que precisamente las políticas monetarias, el principal enemigo del ahorro son los gobiernos, porque distorsionan, uno con impuestos, después con inflación. La inflación hace un daño tremendo. Y después con todo tipo de políticas que están de este estilo, de bancos centrales por el estilo, que desalientan por completo el ahorro. Y al ahorrador prudente lo llevan a meterse en cosas muy arriesgadas que no conocen. Porque los tipos de depósito de plazo están bajísimos, toda la gente se mete en cosas que no conocen y es ahí donde pueden perder. Pues el problema ahí es cosa no es cosa del ahorro, es cosa de quién interfiere el ahorro. Profesora Blanco. Estoy al 99,9%, no puede ser a 100, pero el 99,9% de acuerdo con usted. Sí. Pero a mí, como por la generación a la que pertenezco y porque tengo hijos, una de las cosas que más me preocupan es, una vez que ya estamos aquí y que pues no hemos sabido transmitir, nuestra generación y las anteriores, los capitalistas no han sabido transmitir a ese hijo el sentido del ahorro y del esfuerzo, etcétera, etcétera. Una vez que ya estamos aquí, ¿cómo cree usted que se puede avanzar, probablemente igual de lentamente, pues esto no puede ser mañana sale el sol, sino que tendrá que ser lentamente, pero cuál es la vía para recuperar esos valores? Primero hablando de ellos y discutiéndolos. Mire, profesor Blanco, yo decidí esta conferencia es porque yo llevo años en el Club de Juan de Mariana también, usted cumplió 10 años, cumplí 10 años hoy, que ya lo vi en el Facebook. Yo algunos menos, fui invitado y así, encantado de ir allí, pero nunca vi una discusión sobre valores. No quiero decir que no las haya, yo no fui testigo de ella.
en las veces que fui. A lo mejor las hubo, yo no estaba, ¿no? ¿En qué sentido? Que siempre discutimos allí el 100% o no el 100%, o discutimos así de cosas nuestras, ¿no? No sé qué, si recursos, que si teoría de la banca, teoría de la ciudad. Estamos discutiendo cosas de... Nunca había una discusión sobre valores de este estilo, porque son conservadores. Los valores que están defendiéndose aquí, si se quieren defender, repito, no hay que cogerlos, son muy conservadores. Son valores antiguos, de represión, de frugalidad, de ahorro. Mira, pues no hay, como nos decían a nosotros de pequeños, no sé a los jóvenes de ahora como los crían. Pero no hay, decía mi madre, no hay más cosas de esto, no hay. Lloraba, pateaba, no hay. Pero ay, pobre niño que se traumatiza, no sé qué, una cosa así. Empezamos con cosas así, empezamos a... Es una cultura de que no son capaces de sacrificarse. Pero yo eso no lo veo, perdón pero yo no lo veo como conservador o no conservador. O sea, los valores que usted acaba de contar son sensatos. Son sensatos. Pero eso no es necesariamente conservador. Conservador porque sí que requieren cierto autosacrificio y, digamos, cierta falta de hedonismo. Y los valores de sacrificarse. Yo en la conferencia de Juan de Mariana hablaba de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Pitirim Sorokin. No sé si lo conocéis, vosotros sí que lo conocéis, ¿verdad? Allí no creían que existiera. Es un autor muy interesante. Tiene un libro que es muy poco conocido, que se llama La Revolución Sexual, en Estados Unidos. Y explicaba, también sin meterse en morales, ¿no? Es decir, no, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Es decir, que es cosa de cada uno. Pero cuidado, estas revoluciones sexuales tienen consecuencias. Es decir, la gente ahora no invierte tiempo ni sacrificio en sus parejas. A la primera de cambio se disuelven, por ejemplo, como mis alumnos, por irse de Erasmus, ¿no? Claro, pero si no hay un sacrificio, por se van de Erasmus se rompe, tú los verás allí también, tus cosas, se van de Erasmus se rompe, la pareja ya se rompió por una cosa nimia. Cuando las parejas de antes se sacrificaban, a lo mejor se iban juntas a la Argentina o se iban juntas a donde hiciera falta, y sacrificaban, invertían uno en el otro. Y eso, claro, permitía una visión a largo plazo, de construir una casa, una cosa así que permitía pensar en el futuro. Ahora no, la gente vive a corto plazo, son parejas a corto plazo, lo cual también puede estar bien, no estoy criticándolo, pero tiene consecuencias, que decir que nadie va a invertir en usted tampoco, cuidado. Como usted enferma, como envejezca o como le vaya mal, ¿por qué voy a quedarme yo aquí? No sé si me explico. ¿Qué? Habiendo otras por ahí fuera. Es decir, lleva a esto. ¿Qué? No hay esa cultura. Que es una cultura de sacrificio, porque esa cultura de sacrificio lleva también a no ahorrar, a no invertir en las personas, sino a querer gastarlo ya, el capital ya, todo inmediato, todo así, Tinders, Grinders y todo tipo de páginas de internet que todo lo dan fácil y todo lo dan así. Entonces, claro, lleva a que no haya ningún tipo, que no estoy criticando, ya cada uno con su vida, pero tiene consecuencias, y tiene consecuencias de este estilo. Tampoco es malo ni bueno que usted se compre la ropa última moda o compre coches, está bien, pero después eso tiene consecuencias. Como le venga maldada, como le venga una crisis así, la gente, uno de los problemas que creo que tuvo España en esta crisis, a diferencia de otros países, que España la gente no fue, o sobre todo mucha gente no fue capaz de asumir que había que sacrificarse. Muchos países de Europa, sobre todo los de Europa del Este, que a lo mejor vienen curtidos de más hambre o de más sufrimiento, cuando no había carbón en el invierno, inviernos de verdad, no, sin comparación con los nuestros y cosas por el estilo, no. Inviernos de verdad, de muchos meses, con mucho frío y así, no había carbón, pues ponían mantas o hacían lo que podían, pero no se quejaban. Aquí yo vi huelgas, lo vi en la televisión, huelgas en Valencia porque cortaban la calefacción a las 12 de la mañana. Huelgas de estudiantes porque era un sacrificio. Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros? Que no teníamos a lo mejor ni calefacción ni nada en la escuela. O solo unas horas contadas. ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo sobrevivimos? Pues repito, porque a nosotros nos educaban, a lo mejor era muy duro, así, de vez en cuando a ducharnos con agua fría. Sabíamos lo que era sufrir. Pero ahora no, ahora todo tiene que ser así, a temperatura ambiente. Tampoco demasiado calor, más que la gente... Que no estoy criticando, los jóvenes de ahora no creo que lo hagan por mal, pero simplemente están educados en esa falta de valores. Tampoco es bueno ni mal. ¿Y cómo avanzamos? Explicándolo y contándolo. Estas cosas que acabo de decir ahora, por ejemplo, de este tipo de cosas, de hablar del vicio, del vicio, es una forma de hablar mía, ¿no? Que decían los gallegos de antes, que la gente antes tenía mucho vicio. Explicando que las sociedades prosperan y se desarrollan porque son capaces de sacrificarse. Esos valores son conservadores porque antes los transmitían las religiones o las éticas. Y ahora no tiene usted un sustituto equivalente para darlo. Es decir, ¿en nombre de qué te sacrificas? No solo eso, ¿para qué te sacrificas? Claro. Porque vivimos en la época de los derechos. Sí. Pero como yo tengo derecho a, ¿por qué
que yo tengo que ahorrar. Si yo tengo derecho a que me mantengan, yo tengo derecho a que me den, yo tengo derecho a seguridad social. O sea, papá Estado está ahí. Entonces, quitarle esa mentalidad a la gente no es fácil, porque es decirle, no, tío, tienes tú que ver por ti mismo. Al fin y al cabo, lo que hemos logrado es que los abuelos son una carga, los hijos son una carga, y eso, lo que queremos es la comodidad. Antes no había derechos, o sea, antes mirabas las vacas, no había de comer. Ahí está. O sea, antes o ahorrabas tú o no iba a haber un plan de pensiones que te lo diesen. Pero es un poquito la mentalidad que tenemos hoy en día, es que no importa lo que haga, no importa cómo me vaya, yo tengo derecho a un trabajo porque yo estudié, me especialicé en el mosquito siberiano y a mí me tienen que dar trabajo. Ah. Y creo que lo que hay que cambiar es esa cultura. Y después otra cosa, yo creo que cómo enseñarle a los chavales, pues un poco como me enseñó mi hijo a mí. Bendito Kiyosaki, a quien la verdad escuché hablar tanto de él que le agarré tirria, tienen un juego muy simpático que es la rueda de la rata, creo que se llama. Y realmente ese juego te enseña a hacer un balance personal de verdad y lo que significa ahorrar y lo que significa obtener independencia financiera. Hay otro juego por ahí, de hecho yo lo reseñé en un blog hace siglos, que es un juego de un parque de atracciones. Entonces los niños tienen que gerenciar ese juego y ellos deciden si, una de las anécdotas que contaba esta señora que descubrió el juego, es que ellos, por ejemplo, si sale la tarjeta de que llueve en el parque de atracciones, el chaval le dice, no, pon un puesto de venta de paraguas, porque la gente no trajo paraguas y ahí ganas dinero. Ese tipo de cosas es la que habría que potenciar, creo yo. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. De eso voy a hablar mañana en tal bienestar y así. Pero sí, perfecto. Precisamente sobre eso, lo de... Eso no es el estado de bienestar invierte, le dice a la gente que invierte, yo voy a ocuparme de tus pensiones, de la salud, de la educación. Y de la vivienda. Que son los elementos esenciales, o los más importantes, para prever el futuro. Sí. Entonces lo que te dejan es, tú de lo que te puedes ocupar, de lo que te puedes encargar, de lo que puedes ser más libre, ¿de qué es? Del consumo. Sí. Es decir, lo natural es, según está el bienestar, que tú tiendas a tener un punto de vista hedonista, porque lo único que tienes decisión completa es lo que puedes consumir. Eso no es una intención buscada y directa. Yo creo que es una intención buscada y directa del Estado, no una consecuencia indeseada, porque si tienes una población infantilizada y una población dependiente, tienes una población fácil de controlar. Sí. Y por eso creo que los valores, no me quiero meter en esto, pero los valores que enseñan la educación no son precisamente favorables a lo que estoy diciendo yo. En la educación, digamos, los currículos oficiales, creo que no hay nada de finanzas personales, sabe más por Nugal que yo, pero creo que no hay nada de finanzas personales, ni siquiera se discuten ese tipo de valores. Creo que se consideran valores carcas, conservadores o cosas por el estilo, y por eso yo los defiendo. Le preguntaba al profesor Blanco, pues hay que explicarlos y defenderlos, porque el capitalismo no es una cuestión económica, es una cuestión de valores. Y creo que muchas veces los debates que damos, los damos con cifras, que si el PIB, que si comparamos a Cuba con Argentina, con tal, y con el PIB subió, bajó la tasa de desigualdad y cosas por el estilo. Eso no, creo que es una trampa. La cuestión son valores, y los valores llevan al otro. Pero valores interiorizados. Y si no los explicamos y no empezamos a discutir nosotros, no sé quién nos va a explicar. Señora Armada. Yo creo, profesor, que te faltó un valor. Me faltaron muchos, pero quise circunscribirme al tiempo de la conferencia. ¿Sí? Uno yo creo que bastante importante. No sé si es un valor o el resultado de todos los valores que tú expresas dan lugar a un valor más importante, que es ser confiable. Es decir, si os acordáis, reputación. que sois de aldea o los que no seáis de aldea, yo creo que la economía tradicional se mantenía gracias a la confianza. Tú ibas a una feria y muchas veces las vacas no se pagaban al momento. Se cerraban con un choque de manos y la vaca se pagaría cuando se pagaría, pero se pagaba. En las tiendas que pudiera haber, con más suministro, menos suministro, lo de fiar era muy habitual, se pagaba siempre. Y sobre todo en las cooperativas de crédito, benditas cooperativas de crédito, aquellas tradicionales, rurales y tal, se dejaba el dinero
y eran todo pactos de confianza. La gente se desvivía por devolver el dinero, lo devolvía siempre. Me extraña que hubiera las tasas de morosidad que tienen hoy en día los bancos, hasta creo que no sé ni si existiría, y la gente cumplía los pactos. Prácticamente no se firmaban papeles, pero la gente devolvía el dinero cuando podía, se mataba, se esforzaba. Si un mes podía devolver 10, devolvía 10, pero si al siguiente podía devolver 25, iba a la cooperativa y devolvía los 25, y en 2 o 3 años habían devuelto el dinero. Con lo cual, termino, no sé si es un valor o es el resultado de todos esos valores que... Es el resultado de esos valores. Porque esos valores de seriedad, de cumplimiento y tal, llevan a que tú te puedes fiar del otro. Tú en una sociedad moderna te puedes fiar del otro. Te fías de una sociedad que todo el mundo llega... O sea, en el ámbito profesional, en el ámbito amoroso, cualquier tipo de cosas, ¿por qué te vas a fiar de nadie? Porque no hay unas garantías previas, no hay unas garantías, digamos, sociales o morales previas que te permitan fiarte de nadie. Entonces tienes a tomar garantías y a no fiarte de nadie, y ese no fiarte de nadie lleva a que nadie se fíe de ti tampoco. Y al final es una cosa muy, muy disolvente. Sí que es verdad que tampoco creo que eso estuviera basado en valores religiosos o éticos. Yo creo, o sea, Hayek, tal como define la religión, dice la religión no es que cree en la moral, la religión transmite la moral, y la transmite de forma barata. Esa es la idea de él. O sea, los principios morales que están aquí explicados, las religiones lo transmitían de forma simple, con unos mandamientos, con unos códigos, una cosa así, que eran catecismos y cosas por el estilo, que otros decían así, y digamos que tenían un origen trascendente, entonces no se discutían. Entonces tú lo aprendías, que había que ser bueno, no había que robar, no había que fraudar, y ibas aprendiendo aquellas costumbres que eran morales. Hoy día faltan ese tipo de referentes trascendentes, o el eco que tienen se va perdiendo con el tiempo, porque no tienes unos valores sustitutos. Entonces esos hábitos de frugalidad, como decías antes, no tienen ¿por qué? ¿Por qué vas a hacerlo? O sea, te decía, porque Dios quiere que seáis así. Bueno, también o será cierto o no será cierto, eso ya es cuestión de cada uno. Pero la gente lo hacía. Y ahora no, ¿qué valores le das? ¿Por qué? Si le dice el profesor Blanco a su hija, pues no, tienes que hacer tal cosa. ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo se lo explicas? Así le das una explicación a un cálculo de interés a largo plazo, le explicas. Lo dices tú, claro. Claro, pero tiene que ser, si ve una autoridad personal, es bueno que haya un tipo de código moral o algo así, sea o no sea, funcionaba en ese aspecto. Y esa es la función que tenía históricamente la religión, de transmitir esos valores de forma barata y fácil, y fácilmente comprensible, y de forma común a una comunidad bastante grande. Muchas gracias, profesor Bastos, por su conferencia muy instructiva. La persona que a mí más me enseñó de economía no fue ningún profesor de la facultad ni lo que he leído en libros, sino fue mi abuela, en paz descanse. Sí, los míos también. Mi abuela solía decir, bueno, lo decía en gallego. Sí, di en galego que no entendemos. Mi abuela decía que no se puede estirar la pata más que da manta, ¿no? Sí. Y luego decía también una cosa muy curiosa, que no hay poco que no llegue ni mucho que no se acabe. Ahí está. Y También la mía, sí. Gallegas de antes, no esta gente moderna que hay ahora. tenía perfectamente claro el concepto de ahorro, y también mi madre, mis padres, y también lo tengo yo. Sin embargo, hay una cosa que yo no veía bien en eso, que es el exceso de conservadurismo. Decía la profesora Blanco, no es conservadurismo en sentido común, pero sí tiene una parte, que es la siguiente, ¿no? Yo muchas veces me vino ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, el primer colchón de látex que yo compré con mi mujer. Sí. Era mi novio, mi mujer, ¿no? Ya hace bastante tiempo, y que costaba, pues, no sé si 1.300 euros, una cosa así, ¿no? Yo tenía el dinero, nosotros teníamos el dinero, y nosotros le dijimos a la señora de la tienda, ¿tiene facilidades de financiación? Y me dijeron, sí, a un año un 0% de interés. Entonces yo pienso, bueno, ¿para qué voy a dar mis 1.300 euros ahora si lo puedo financiar? ¿Para qué voy a dar yo mi liquidez? Entonces ese concepto, mi abuela, mi madre no lo entendía. Entonces yo le decía a ella, tú si pudieras ahora mismo elegir, mira, 0% y tienes siempre asumiendo que tienes el dinero en mano, ¿tú qué prefieres? ¿Dar tu dinero o que te lo... No, yo prefiero pagar porque descanso. Entonces, claro, ese concepto de decir, oye, es que tu dinero vale más dinero que el dinero que tienes en sí, que es la liquidez, que tú la tienes y la estás regalando. Entonces,
que eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo ya no a la gente mayor, que bueno, pues que es muy complicado cambiar esa mentalidad. Claro, tenemos el problema contrario, ¿no? Pues el problema de que tenemos no exceso de liquidez, sino exceso de vivir a crédito. Pero creo que también yo siempre hago la analogía de ese conductor, digo, siempre hay dos clases de malos conductores, el que llega a un ceda al paso y está el ultraconservador que para, mira a un lado, mira a otro, aunque no venga nadie, para y como si fuera un stop, y el ultraliberal, no, el sentido común que le da igual el ceda al paso y que venga quien sea. Usted se da cuenta que eso que le ofrecían a usted por su colchón económicamente es insostenible. Es decir, que solo puede darse por una manipulación brutal de la moneda y del crédito por el Banco Central. Eso en una sociedad real no puede darse, tiene que costarle siempre más el colchón. Lo que pasa es que el gobierno manipula la moneda, pero claro, se quejan de que hay crisis, se quejan de que se deprime el mercado de la vivienda, de que caen las bolsas. No, es que al manipular el crédito, claro, usted actúa racionalmente. Pero una cosa que dice Smains es que queda un tiempo que aún no había esta manipulación brutal del dinero y obviamente financiar un colchón o cualquier cosa costaba siempre poco o lo que costara, pero costaba siempre financiarlo algo. Acostumbrarse siempre como su abuela a pagar al contado. Y es una cosa, las cosas, bueno, digamos, que se pueden comprar al contado, sobre todo los bienes de consumo. Ya no digo, un bien de capital tiene que rendirle en beneficios para amortizar esos intereses, si no, no compra al contado. Acostúmbrese a sacrificar el consumo ahora para compre un colchón de segunda mano y vaya ahorrando para comprar el siguiente, pero no compre el colchón ya a crédito. Eso se pasa ahora y por eso está distorsionando todo y estas políticas monetarias, este tipo de cosas distorsionan por completo el ahorro, porque efectivamente, ¿para qué va a ahorrar usted a día de hoy? Si no le pagan nada en el banco y todo eso lo financian así, y que lleva una cultura, como decía Dani, de consumismo atroz que lleva a que la gente... Pero cuidado, imagine que usted ahora queda en el paro y se queda con una deuda del colchón. No sé si me explico. Ahí ya tiene un problema a futuro. Pero si yo ya tenía pero a lo mejor ya lo que haría usted normalmente, pues a lo mejor gastarlo en otra cosa o invertirlo y claro, pues por eso, que lleva a malas cabezas. Eso es el problema, es eso, que se endeuda usted por cosas de consumo, como pasa a mucha gente, créditos baratos, cosas por el estilo, compraron casas a lo mejor el 30 o 40% más caras de lo que podrían pagar, pensando que aquello iba a durar siempre, queda uno de los dos de la pareja en el paro y ¡plum! Se derrumba, porque además la gente tiene la costumbre de endeudarse hasta el tope del tope, hasta cero. Me explico, si puedo pagar 1.000 euros al mes, me endeudo por 1.000 euros al mes. Y no tengo en cuenta que puede pasar una desgracia en la casa, que puede tener una enfermedad, que puede quedar mi mujer en el paro, puede quedar yo en el paro, entonces ¿qué pasa? Plum. Tiene que comprar el piso de acuerdo con la mitad o lo que sea de lo que puede pagar, no con todo lo que puede pagar. Pero eso no es causa del ahorro. Lo que pasa es que las políticas monetarias distorsionan por completo el ahorro. Hacen un daño terrible. Y eso es uno de los problemas que podemos hablar mañana. Pues muchas gracias.